Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la suma y resta de polinomios. Empecemos por definir algunos conceptos. Veamos, ¿qué son los términos semejantes? Decimos que los términos semejantes son los términos que tienen las mismas variables y con los mismos exponentes en una expresión algebraica. Por ejemplo, tenemos AC y BC. Son dos términos. Hay que observar que el factor común es C y C. Por lo tanto, C es el término común. Veamos otros ejemplos. Tenemos aquí x al cuadrado, y x al cuadrado, z elevado al cubo, 2x al cuadrado. Hay que observar las variables y ver cuál es la que es común en estos tres términos. Tenemos aquí x, x y x. Ahora también debemos observar los exponentes, ya que para que sean semejantes, los exponentes deben ser iguales. Entonces, aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos x al cuadrado y aquí tenemos x al cuadrado. Por lo tanto, el término semejante en estos tres monomios es x elevado al cuadrado. Ahora también vamos a recordar la propiedad distributiva de la suma. Si tenemos AB más BC, esto se puede expresar como, observemos el factor común, B y B. Entonces, B es el término semejante y lo tomamos como factor común. B, abrimos un paréntesis y ahora tomamos los otros dos términos que nos faltan, A y C. Entonces, ponemos A más el otro término, C. Cerramos el paréntesis. Esta es la propiedad distributiva de la suma. Veamos un ejemplo aplicando los términos semejantes y la propiedad distributiva. Tenemos este polinomio de dos términos, es decir, un binomio. Ahora, para aplicar la propiedad distributiva, nos fijamos en el término semejante. En este caso, es x elevado a la 7. Esta x elevado a la 7 es el término semejante y lo vamos a tomar como el factor común. Entonces, vamos a poner aquí x elevado a la 7. Ahora lo vamos a multiplicar por los otros términos que nos quedan. Tenemos aquí 5 y aquí tenemos 3. Entonces, vamos a poner aquí 5 más 3. Cerramos el paréntesis. Esto es igual, realizamos la suma. 5 más 3 nos da 8, multiplicado por el factor común que es x elevado a la 7. Entonces, el procedimiento que seguimos se puede resumir de la siguiente manera. Decimos que cuando tenemos términos semejantes, que en este caso fue x elevado a la 7, solo se suman los números, es decir, los coeficientes. En este caso, los coeficientes fueron el 5 y el 3. Entonces, se suman esos números, 5 más 3, y permanece las variables. En este caso, la única variable que tenemos es x elevado a la 7. Listo, este es el resultado. Ahora veamos cómo eliminar paréntesis. Si tenemos un polinomio entre paréntesis que está precedido por el signo menos, entonces al momento de eliminar el paréntesis, todos los términos que están dentro del paréntesis van a cambiar de signo. Veamos un ejemplo. Tenemos este polinomio. Para eliminar el paréntesis nos queda de la siguiente manera. Hemos dicho que los términos del paréntesis cambian de signo. Entonces aquí tenemos A, que es positivo, cambia a negativo, menos A. Luego aquí tenemos B, que es positivo, cambia a menos B. Y por último tenemos menos C, cambia a positivo, más C. Y de esta manera se elimina un paréntesis que está precedido por el signo menos. Ahora que ya hemos visto los conceptos de términos semejantes, propiedad distributiva y eliminación de paréntesis precedido por el signo menos, podemos ver algunos ejemplos de la suma de polinomios. Tenemos este primer ejercicio. El primer paso es detectar y agrupar los términos semejantes. Observamos que aquí tenemos x al cubo y aquí también tenemos x al cubo. Entonces lo vamos a agrupar entre paréntesis. X al cubo más x al cubo. Enseguida tenemos aquí x al cuadrado y aquí también tenemos x al cuadrado.
Entonces sumamos más, abrimos paréntesis, tenemos menos 6x al cuadrado más, aquí tenemos 5x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Enseguida tenemos aquí x y aquí también tenemos x. Entonces vamos a sumar más, abrimos paréntesis, tenemos 2x menos esto, 7x. Cerramos el paréntesis. Y el último término que ha quedado es este, 4. Entonces lo vamos a sumar hasta el final, más 4. Ya hemos agrupado los términos semejantes. Ahora procedemos a resolver cada uno de los paréntesis. Observamos que en el primer paréntesis tenemos x al cubo y x al cubo. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces tomamos el término semejante, que es x elevado al cubo, y ahora sumamos sus coeficientes. En este caso, ambos términos tienen coeficiente 1. Entonces, 1 más 1 nos da 2. Pasamos al segundo paréntesis. Más, tenemos menos 6x al cuadrado más 5x al cuadrado. Tomamos x al cuadrado como factor común, ponemos x al cuadrado. Y ahora sumamos sus coeficientes numéricos. Menos 6 más 5. Menos 6 más 5 nos queda menos 1. Pero el 1 se puede omitir y nos puede quedar simplemente menos x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Ahora, en el tercer paréntesis tenemos x y x. Tomamos, por lo tanto, x como factor común. Ponemos más, abrimos paréntesis, tomamos el factor común que es x y ahora sumamos los coeficientes numéricos. 2 menos 7 nos queda menos 5. Cerramos el paréntesis, sumamos el último término que es 4 más 4. Ahora solo falta simplificar. Aquí nos queda 2x elevado al cubo, luego tenemos más por menos es menos x al cuadrado, aquí tenemos más por menos es menos 5x y por último aquí tenemos más 4. Listo, este es el resultado. Pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a sumar estos dos polinomios. Entonces, el primer paso consiste en identificar y agrupar los términos semejantes. Tenemos aquí x al cuadrado y aquí tenemos x al cuadrado. Entonces ponemos entre paréntesis menos 2x al cuadrado más 3x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Enseguida tenemos aquí x y x. Entonces vamos a sumar más, abrimos paréntesis, tenemos menos 3x, enseguida tenemos más 5x. Cerramos el paréntesis. Ahora tenemos aquí 1 y menos 4. Los vamos a agrupar. Ponemos más 1 menos 4. Cerramos el paréntesis. Esto nos queda igual. Ahora vamos a resolver cada uno de los paréntesis. En el primer paréntesis tenemos x al cuadrado y x al cuadrado. Tomamos x al cuadrado como factor común y ahora sumamos sus coeficientes. Tenemos menos 2 más 3, nos queda 1, pero 1 se puede omitir y entonces nos queda simplemente x elevado al cuadrado. Enseguida tenemos más, observamos que tenemos x y x. Tomamos x como factor común, x y ahora sumamos sus coeficientes. Menos 3 más 5 nos queda 2. Entonces ponemos aquí 2. Enseguida sumamos más lo que tenemos en el último paréntesis, que son los términos independientes. Sumamos 1 menos 4 nos queda menos 3. Cerramos el paréntesis. Ahora solo hay que simplificar. Nos queda x al cuadrado más 2x más por menos es menos 3. Listo, este es el resultado. Ahora veamos unos ejemplos sobre la resta de polinomios. Tenemos aquí la resta de estos dos polinomios. El primer paso consiste en eliminar los paréntesis. Entonces nos queda igual. Aquí tenemos x elevado al cubo menos 6x al cuadrado más 2x más 4. Ahora, observamos que aquí tenemos un signo menos. Y de acuerdo a lo que hemos mencionado previamente, cuando tenemos un polinomio precedido de un signo menos, al eliminar el paréntesis, todos los términos del polinomio van a cambiar de signo.
Entonces, aquí tenemos x elevado al cubo. Cambiando el signo nos queda menos x elevado al cubo. Aquí tenemos 5x al cuadrado. Nos queda menos 5x al cuadrado. Aquí tenemos menos 7x. Nos queda más 7x. Listo, ya hemos eliminado los paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes. Observamos que aquí tenemos x al cubo y aquí tenemos x al cubo. Los vamos a agrupar en un paréntesis. Ponemos x al cubo menos x al cubo. Cerramos el paréntesis, ponemos más, abrimos otro paréntesis. Ahora, aquí tenemos x al cuadrado y aquí también tenemos x al cuadrado. Entonces agrupamos esos dos términos. Tenemos menos 6x al cuadrado y aquí tenemos menos 5x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Más, abrimos otro paréntesis. Ahora identificamos los siguientes términos semejantes. Tenemos aquí x y aquí también tenemos x. Entonces los agrupamos. 2x más 7x. Cerramos el paréntesis. Y por último, nos queda esto, 4. Ponemos al final más 4. Ahora hacemos operaciones. Tenemos x al cubo menos x al cubo. Esto se cancela y nos queda 0. Luego tenemos más, abrimos paréntesis. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Tenemos x al cuadrado y x al cuadrado. Lo tomamos como factor común, x al cuadrado. Y ahora sumamos los coeficientes numéricos. Menos 6, menos 5 nos queda menos 11. Cerramos el paréntesis, ponemos más, tenemos aquí x y x. Tomamos el factor común que es x y sumamos sus coeficientes. 2 más 7 nos da 9. Y por último, el término independiente. Sumamos más 4. Ahora solo hay que simplificar. Nos queda más por menos es menos 11x elevado al cuadrado. Enseguida tenemos más 9x y por último más 4. Listo, este es el resultado. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos esta resta de dos polinomios. Primero vamos a eliminar los paréntesis. En el primer paréntesis tenemos 3x al cuadrado más x más 1. En el segundo paréntesis, como tenemos previamente el signo menos, entonces vamos a cambiar el signo a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Aquí tenemos 2x al cuadrado, nos queda menos 2x al cuadrado. Luego aquí tenemos más 7x, nos queda menos 7x. Y por último aquí tenemos más 2, nos queda menos 2. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes. Tenemos aquí x al cuadrado y x al cuadrado. Agrupamos esos dos términos entre paréntesis. Tenemos 3x al cuadrado, luego aquí tenemos menos 2x al cuadrado. Cerramos el paréntesis, ponemos más, abrimos otro paréntesis. Continuamos con el siguiente término semejante. Tenemos x y tenemos x. Vamos a agrupar esos dos términos. Nos queda x menos 7x. Cerramos el paréntesis. Más, abrimos otro paréntesis. Ahora tenemos aquí 1 y menos 2. Agrupamos las cantidades constantes. 1 menos 2. Cerramos el paréntesis. Esto nos queda igual. Ahora vamos a resolver cada uno de los paréntesis. Tenemos aquí x al cuadrado y x al cuadrado. Aplicando la propiedad distributiva, tomamos como factor común x al cuadrado. Ahora sumamos los coeficientes numéricos. 3 menos 2 nos queda 1 positivo. Más, ahora tenemos aquí x y x. Tomamos como factor común x. Luego sumamos los coeficientes numéricos. Aquí el coeficiente de x es 1. Entonces tenemos 1 menos 7 nos queda menos 6. Ponemos menos 6, pero esto debe ir entre paréntesis. Y por último, tenemos más, abrimos paréntesis, tenemos 1 menos 2 nos queda menos 1. Cerramos el paréntesis. Esto es igual, 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Luego tenemos más por menos es menos 6x. Y por último tenemos más por menos es menos 1. Listo, este es el resultado.